Buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día 15 de marzo de 2023, estando reunidos en la sala de oralidad aledaña en la Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inicia la quinta sesión ordinaria de la sala colegiada mercantil de acción de dominio y laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden en la presente sesión. Esta sala, según integrada por los magistrados de la magistrada primera Ingrid Prieto Cárdenas, magistrado segundo José Rubén Ramírez y Leticia Socorro como Magaña como magistrada primera y presidenta de esta sala, quien actúan con la voz el secretario de Acuerdo, el licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Siendo las 11 horas con 5 minutos del día de hoy, 15 de marzo de 2023, se declara abierta la quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, pregunto, señores magistrados, si se aprueba la misma. Sí, Aprobada. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el miércoles 8 de marzo de 2023. Señor secretario, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, lista que se dio a conocer por medio de los medios digitales y en los estrados de esa sala, los siguientes tocas. Ponencia primera, el toca 23 diagonal 2023, el toca 28 diagonal 2023. De la ponencia segunda, el toca 267 2022. De la ponencia tercera, a petición de la magistrada ponente, se conocerá el toca 25 2023 y posteriormente el toca 13 2013. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Ivette Priego Cárdenas para la exposición de los proyectos correspondientes. Señora magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidente. En mi caso, pongo a consideración de ustedes, compañeros magistrados, en primer lugar, el toca 23 diagonal 2023, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el presente asunto, este asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual la parte demandada, el ciudadano GAMS, en su carácter de obligado solidario y de diversa persona moral como acreditada, al contestar la demanda instaurada en su contra, dicho demandado opuso en su pertinente o curso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista sustenta su defensa en el hecho de que el juicio ejecutivo mercantil de primera instancia es regido por el Código de Comercio y, en consecuencia, el juicio primigenio debe ser ventilado ante un juzgado especializado en materia mercantil del orden federal y no ante un juzgado mercantil del fuero común. De igual manera señala que es de relucir que, de conformidad con el documento que la parte actora exhibe como base de la acción que insta, la cláusula 34 del documento denominado Contrato de Apertura de Crédito Simple con la persona moral establece que para la solución de cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la interpretación o cumplimiento del contrato, las partes se someterán expresamente a los tribunales de México, Distrito Federal. Por consiguiente, tenemos que, de conformidad a lo establecido en dicho documento, en ningún momento se estableció que el lugar en el cual se debería llevar a cabo el procedimiento sería en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y mucho menos un juzgado del fuero común, sino debe ser un juzgado especializado en materia mercantil del orden federal, con sede en la Ciudad de México, en virtud de las reglas establecidas por el Código de Comercio de
y de lo instituido en el contrato basal y de los criterios jurisdiccionales vertidos. Resulta incompetente la juez oral mercantil del Poder Judicial del Estado. Ante esto, en el proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia. En primer término, tenemos en el caso que nos atañe, se trata de un juicio ejecutivo mercantil oral sustentado en el contrato de apertura de crédito con institución bancaria celebrada entre las partes en dicho asunto, debidamente adminiculado con el estado de cuentas certificado expedido en relación con el mismo por el contador facultado por la institución bancaria actora. Documentos identificados por el Código de Comercio en su artículo 75, fracción 24, en concatenación con el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito como un acto de comercio, el cual se encuentra regulado por ordenamientos de carácter federal, como son precisamente el citado Código de Comercio y la invocada ley especial, por lo que la controversia que se suscite al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales primero, cuarto, 75, fracción 14, 1063 y 1391 del Código de Comercio, 68 de la citada ley federal y segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y su conocimiento debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. Y en tal sentido resulta oportuno señalar que si bien el juicio del que deriva este TOCA tiene como base de su acción una operación de crédito que se rige por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código de Comercio, no por ello el conocimiento del negocio corresponde ineludiblemente a un juez federal, como alude el excepcionista, pues no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Al efecto, resulta menester acentuar que en el presente asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil oral en el cual contienden, por un lado, como parte actora, una institución bancaria y por el otro, la parte demandada, el excepcionista, en su carácter de obligado solidario y diversa persona moral, como ya se dijo, como acreditada sin que estos representen los intereses del Estado, sino los suyos propios, pues la materia del juicio natural se refiere a reclamos de una obligación personal por el adeudo que se consigna en el documento, que sirven de sustento al juicio de origen, ante el impago de las personas contra quien se dirige la demanda y a quienes se les atribuye ese compromiso, es dable concluir que podrían conocer del juicio en cuestión tanto juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Así pues, en el caso en específico, resulta evidente que la competencia para conocer de dicho asunto recae en un juez que tenga jurisdicción en la ciudad de Mérida, como lo es el juez primero oral mercantil del Poder Judicial del Estado, a quien le fue turnado dicho asunto para su conocimiento. Esto es así, ya que las constancias procesales que en copia certificada se tienen a la vista para resolver, en específico en la relativa al contrato que sirve de base al juicio natural, se advierte que la cláusula 34ª menciona como tribunales competentes de dicho contrato y que los signantes se sometieron expresamente para la solución de cualquier controversia o conflicto que surgiere, como motivo de la interpretación o cumplimiento de ese contrato. Como dije, las partes se someterán expresamente a los tribunales de México, Distrito Federal o del lugar de otorgamiento o a la elección
de la parte que resulte ser actora en el juicio que llegare a entablarse renunciando al fuero de cualquier otro domicilio que tengan en el presente o que pudieran adquirir en el futuro, como se lee en la referida cláusula 34. Supuesto que actualiza lo dispuesto en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio en concatenación con el artículo 78 de ese mismo ordenamiento. En ese orden de ideas tenemos que de la lectura y análisis integral del contrato de apertura con la institución bancaria, se advierte que el excepcionista se sometió expresamente a la jurisdicción que eligiera la parte actora y en el presente asunto la parte actora eligió precisamente esta ciudad para el cumplimiento de dicho contrato. En tal circunstancia, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda Mérida y Yucatán para ser uno de los lugares que la acreditada y el obligado solidario pactaron en el contrato base de la acción que nos ocupa. Por lo anteriormente expuesto, se colige que del respectivo contrato basal se desprende que existe sumisión expresa de los contratantes a los tribunales de Mérida y Yucatán sin establecerse el fuero, que el juicio del que deriva este toca se trata de un procedimiento mercantil en el que solamente se afectan intereses particulares y que de acuerdo con el precepto constitucional invocado, el artículo 104, fracción segunda, cuando las controversias de orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección de la parte actora, los jueces y tribunales del orden común de los estados. En tal virtud, tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, en el ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles y de lo Familiar del primer Departamento Judicial del Estado y no del Fuero Federal. En esta línea argumentativa se colige que la autoridad jurisdiccional del Fuero Común resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Al efecto es menester destacar que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto es exclusiva del actor y no de la parte demandada. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia número primera, diagonal J, 5, diagonal 97, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro competencia en un juicio ordinario mercantil corresponde al juez a quien las partes se sometieron. Asimismo, robustece lo anterior el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la tesis primera, diagonal J17, diagonal 2010 de la novena época, con el rubro jurisdicción concurrente. Si el contrato mercantil, las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal o local, al tribunal local de su elección, cuyos datos de identificación serán anexados al engrose de este toca en caso de ser aprobado. Posteriormente es viable relucir que no procede imponerle al excepcionista las multas y sanciones pecuniarias previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el toca en que se actúa o que se conoce, no se advierten elementos que hagan deducir
que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, ya que si bien es cierto que el demandado no acreditó de modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, también resulta verdad que esta situación no es suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas. Finalmente, se propone que los resolutivos sean en los sucesivos términos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el ciudadano demandado ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en los autos del expediente número 75/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por la institución bancaria actor en contra del citado excepcionista en su carácter de obligado solidario y de diversa persona moral como acreditada. En consecuencia, segundo, se declara que la juez del juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer del referido juicio hasta su conclusión. Tercero, no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando octavo de esta resolución. Cuarto, notifíquese y cúmplase y en orden a esto último, envíese a la juez primero de primer grado copia certificada de la presente ejecutoria de la constancia de notificación y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Compañeros magistrados, como lo desarrolla la propuesta que acabo de hacer, la solicitud y la propuesta es declarar competente al juez local. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mí suficientemente analizado, en el sentido sería la improcedencia, ¿verdad? Declarar la Sí. improcedencia, perfecto. De la incompetencia. De la misma manera, coincido, señor magistrado, que estamos entonces en condiciones de proceder a la votación y para lo cual le pido al señor secretario se sirva a solicitar la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Priego Cárdenas. Con la propuesta. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido propuesto de declarar improcedente la excepción. Señor magistrado tercera, ¿le tiene su coro como Magaña? Con el sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el toca 23/2023 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 75/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una institución bancaria por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas en contra del citado excepcionista en su carácter de obligado solidario y de diversa persona moral como acreditada. Gracias.
El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA número 28, diagonal 2023. En este caso es una apelación con respecto de la sentencia definitiva de fecha 9 de diciembre del año 2022. Y este asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido en el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial, en el que las partes contendientes, y que con fecha 9 de diciembre del año 2022 se dictó la correspondiente sentencia definitiva que declaró que había procedido el juicio que nos ocupa, pues la parte actora probó su acción y la parte demandada no justificó las excepciones de terminación que constituye la materia del presente recurso de apelación. Como primer motivo de inconformidad, la impetrante arguye que el considerando cuarto y los puntos resolutivos de la sentencia recurrida violan en su perjuicio los principios procesales de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia contenidos en el artículo 1077 del Código de Comercio, dada la inobservancia y aplicación de lo dispuesto por el artículo 1390 bis de la citada legislación. Sostiene lo anterior por cuanto alega que el ACO omitió realizar análisis y estudio complementario respecto de la, respecto de la procedencia de la vía ejecutiva mercantil que eligió la parte actora, lo que a su juicio resulta ilegal, toda vez que es obligación de los juzgadores analizarla de oficio, hacer una cuestión de orden público, ya que, al decir del apelante, la inferior se limitó a indicar que el accionante ejercitó la acción cambiaria directa en su contra, lo cual tuvo sustento en el pagaré suscrito en fecha 26 de julio del 2017. Sin embargo, pasó por alto que la vía ejecutiva mercantil elegida por la parte actora resultaba improcedente, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 bis del Código de Comercio, todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía se ventilarán en la vía oral mercantil, por lo que el apelante alega que la vía correcta para ejercitar la presente acción es la vía oral, apoyando sus pretensiones en la tesis de rubro, procedencia en la vía, en un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes de resolver el fondo de la cuestión planteada. Respecto a este agravio, se plantea declararlo infundado. El motivo de inconformidad esgrimido por las siguientes, si se declara proponer infundado por las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. Se dice que es infundado dicho agravio toda vez que, contrario a lo que aduce la quejosa, la procedencia de la vía fue debidamente analizada por la inferior en la sentencia recurrida, determinando que la misma lo era la vía ejecutiva mercantil, por cuanto la parte actora ejercitó la acción cambiaria directa en contra de la hora quejosa mediante la exhibición del pagaré fundatorio de la acción, mismo que es prueba preconstituida y reunía todos y cada uno de los requisitos establecidos por el numeral 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, resulta desacertado lo alegado por la quejosa en este agravio, toda vez que el numeral 1390 ter 1 del Código de Comercio, mismo que dispone la cuantía para que un procedimiento sea sustentado en la vía oral, en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente. Artículo 1390 ter 1. La vía indicada en el artículo que antecede procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, y hasta 4 millones de pesos con 0 centavos moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda,
debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. Desprendiéndose del numeral anteriormente transcrito, que para que una contienda se instaure en vía oral mercantil, la suerte principal reclamada por ser igual o superior a la que establece el artículo 1339 del Código de Comercio aplicable, que al momento de la interposición de la demanda lo era de 757.365 pesos con 46 centavos moneda nacional y hasta la cantidad de 4 millones de pesos sin centavos moneda nacional, y siendo que en la especie la suerte principal reclamada por la parte actora es la cantidad de 9.532.000 pesos moneda nacional, cantidad que excede el límite establecido por el numeral transcrito, es que se afirma que por esta ponente que la inferior estuvo en lo correcto al estimar que la vía ejecutiva mercantil era la idónea y no la que refiere la recurrente. De ahí que no se viole en perjuicio de la recurrente el numeral 1077 del Código de Comercio, que refiere en este agravio, y deviene ineficaz la tesis que cita para robustecer sus pretensiones. Como segundo motivo de inconformidad, la recurrente refiere en síntesis que el considerando séptimo y los puntos resolutivos de la sentencia recurrida violan en su perjuicio los principios procesales de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia contenidos en el artículo 1077 del Código de Comercio, ya que alega que la inferior, al dictar la sentencia impugnada, determinó que los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción a razón del 3% mensual, que equivalen al 36% mensual SIC, resultan excesivos y usurarios, por lo que hizo una reducción prudencial de los mismos, realizando un estudio de las tasas de interés de las instituciones bancarias, las cuales constituyen un parámetro de referencia, y advirtió que el interés más bajo por un préstamo personal lo estableció una institución bancaria, que asciende al 21.60% anual, que equivale al 1.80 mensual SIC. Sin embargo, la inferior incorrectamente determinó reducir los intereses moratorios al 2% mensual, que equivalen al 24 mensual SIC, determinación que carece del principio de congruencia interna, ya que la contradicción se sustenta en el hecho de que si la inferior advirtió que las tasas de interés anual promedio del crédito personal más bajo en el mercado bancario era del 21.60%, sin mediar razón alguna determinó disminuir los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción al 25% anual, que equivale al 2% mensual, por lo que para salvaguardar el principio pro persona era procedente que el ACO dedujera el interés moratorio a la tasa menor interbancaria, que es el 21.60% anual, equivalente al 1.80% anual, apoyando sus pretensiones en la tesis de rubro sentencia, congruencia interna y externa. Se propone, en este caso, declarar que es infundado el motivo de inconformidad esgrimido, toda vez que la juez natural resolvió que el porcentaje pactado en el documento basal era violatorio de los derechos fundamentales de la parte demandada, y procedió al ejercicio de control de convencionalidad difuso ex oficio, y atendiendo al principio pro persona, realizó un estudio de usura de su regulación en el ámbito interno, así como el internacional, y con base en una interpretación conforme de la legislación aplicable, determinó que el presente asunto debía aplicarse el artículo 21.3 convencional y desaplicarse la norma nacional, y concluyó que el interés plasmado en el documento base de la acción arrojaba el 36% anual, lo cual excedía a la tasa de interés anual promedio de crédito personal más baja en el mercado bancario, que lo era el 21.60% anual, que equivalía al 1.80% mensual. En consecuencia, se actualiza su carácter usurario, por lo que no podía ser exigible, pues dicha tasa se oponía al contenido del artículo 21.3 convencional. Por tanto, determinó que debía inaplicarse la norma interna respecto al libre pacto de intereses entre los contratantes, reduciendo en ello la tasa de interés moratorios
pactada en el documento basal al 2% mensual, sin que lo anterior implique la incongruencia interna de la cual se duele la recurrente en este agravio, por cuanto la juez responsable, con base en los parámetros que le sirvieron para evaluar de manera objetiva la tasa de interés del 3% mensual originalmente pactada en el pagaré, tales como el tipo de relación entre las partes, la calidad de los sujetos que intervinieron y la suscripción del pagaré, si la calidad del acreedor estaba regulada, y el destino, monto y plazo del crédito, así como la existencia de alguna garantía respecto al pago, las tasas de intereses de las instituciones bancarias para operaciones similares y la variación del índice inflacionario nacional, es que la redujo a su prudente arbitrio al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia que lleva por rubros pagaré. El artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite a las partes la libre convención de intereses con la limitante de que los mismos no sean usurarios. Interpretación conforme con la Constitución, abandono de la jurisprudencia, primera diagonal J 132 de 2012 de la 10ª época y de la tesis aislada primera, que es del rubro pagaré si el juzgador advierte que la tasa de interés pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria, puede de oficio reducirla prudencialmente, sin que exista disposición normativa alguna que obligue a los juzgadores a aplicar la tasa más baja del mercado, como pretende ahora la quejosa, ya que las aludidas tesis facultan a los juzgadores a analizar las constancias de autos para verificar si se actualiza la hipótesis que contiene y que generen convicción a los órganos jurisdiccionales sobre si los intereses pactados por las partes en el pagaré son excesivos y usurarios, y de serlo, la condena no podría hacerse sobre el monto pactado, sino fincado en una reducción prudencial de los mismos, lo que, como ya vimos, aconteció en la especie, al haber analizado la inferior la tasa de interés moratorio pactada en el pagaré a la luz de la tasa de interés promedio de los créditos que cobran los intereses bancarios, las instituciones bancarias, para créditos personales, ya que los créditos personales constituyen el parámetro objetivo más próximo a la obligación derivada de la suscripción de pagarés, como el que sustenta el juicio de origen. En consecuencia, no se viola en perjuicio del recurrente el numeral 1077 del Código de Comercio, que refiere en este agravio y deviene ineficaz la tesis que cita para robustecer sus pretensiones. Como tercer y último motivo de inconformidad, la impetrante arguye que el considerando tercero y los puntos resolutivos de la sentencia recurrida violan en su perjuicio los principios procesales de claridad, precisión, exhaustividad y congruencias contenidos en el artículo 1077 del Código de Comercio, ya que aduce que la inferior, al dictar la sentencia impugnada, incorrectamente determinó que con el desahogo de la prueba confesional a cargo de la hora apelante se reconoció el documento base de la acción, así como su fecha de vencimiento. Sostiene lo anterior toda vez que el ACO fue omisa en indicar cuál fue la posición en la que supuestamente reconoció la fecha del vencimiento del título base de la acción, ya que si bien es cierto señala que a través de dicha prueba se tuvo por cierta la fecha de vencimiento pactada en el pagaré base de la acción, es omisa en indicar cuál es la posición, cuáles de las posiciones, es en la que se vierte esta confesión expresa, por lo que se deja en total inseguridad jurídica, ya que impide formular agravio al respecto. Se considera y se propone que este agravio es infundado. El motivo de disenso es por cuanto de los autos se advierte que cuando compareció la recurrente al desahogo de la prueba confesional a su cargo, en fecha 1 de diciembre del año 2022, al formularse la cuarta posición en cuanto reconoce la fecha del vencimiento del pagaré base del juicio a foja 102 del expediente original, y es por ello
que no le roga perjuicio alguno a la recurrente que esta circunstancia no se haya mencionado en la sentencia definitiva y en consecuencia no se viola en su perjuicio el numeral 1077 del Código de Comercio al que alude este agravio. En consecuencia, la propuesta sería confirmar la sentencia definitiva de fecha 9 de diciembre del año 2022. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto si existe algún comentario o se estima suficientemente analizado. Suficientemente analizado por mi parte, magistrado presidente. Gracias. Coincido, señor magistrado, entonces estamos en aptitud de proceder a la votación. Proceda, señor secretario. Atento al listado. Solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Prieto Cárdenas. Con el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Con el sentido propuesto. Señora magistrada tercera, le su coro como Magaña. Con el sentido que se propone. Señora magistrada presidente, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA 28/2023 y determina confirmar la sentencia definitiva de fecha 9 de diciembre del año 2022 emitida por la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 179/2022 relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra de la persona moral apelante. Este tribunal estima pertinente decretar un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la sesión. Y a continuación se procederá a la exposición de los proyectos a cargo de la ponencia del señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez, a quien se le concede el uso de la voz. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto del TOCA 267-2022. Repito, TOCA 267-2022, relativo a un recurso de apelación interpuesto por la parte actora preventivamente en contra de la parte conducente del auto de 20 de enero de 2021, en el que no se admitieron una prueba pericial y una documental. Y en el segundo recurso es contra la sentencia definitiva de 7 de junio de 2022, determinaciones dictadas por la jueza tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en autos del expediente 1387-2019, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido por los ahora apelantes en contra de una persona moral e institución bancaria.
En cuanto a la competencia, en el proyecto presentado a ustedes, se establece que es competente esta sala para conocer del asunto en términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 de la Constitución Local y relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como los acuerdos emitidos por el Pleno de este tribunal. En cuanto al estudio de fondo, se hace notar que en el juicio de origen consta un recurso de apelación de tramitación preventiva interpuesto por los actores en contra de la parte conducente del auto de 20 de enero de 2021, dictado por la juzgadora de origen, la cual fue inconformidad que fue reiterada en escrito de 5 de septiembre de 2022, en el que además expresaron agravios en contra de la sentencia definitiva. Por lo que, con sujeción a la normatividad prevista en el artículo 1344 del Código de Comercio reformado, se procederá al análisis de cada uno de esos medios de impugnación en cuanto a las apelaciones preventivas, a fin de determinar si existe violación al procedimiento que amerite su reposición o, en caso contrario, hacer el estudio de los agravios expresados en relación con el fallo definitivo, si así ocurriere. En la parte conducente del auto recurrido, la juzgadora determinó desechar la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía ofrecida por la parte actora en la etapa probatoria, con fundamento en los artículos 1378, fracción octava, y 1383 del Código de Comercio, al considerar que el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de las pruebas es en el escrito de demanda y o contestación de la misma, y el término de 10 días a que se hace referencia en el numeral 1383 es para solicitar el desahogo de las pruebas que requieran perfeccionamiento especial. Que la parte actora en su demanda ofreció una prueba pericial en materia de documentoscopía, caligráfica, grafoscópica y grafométrica, a fin de acreditar que las operaciones realizadas en la cuenta bancaria de la que es titular la parte actora se realizaron sin su consentimiento ni conocimiento, así como acreditar si la firma que obra en los diversos documentos relacionados fue puesta del puño y letra de los actores, señalando como firmas indubitadas las que obran en el registro de firmas de cuentas de cheques, mientras que en su escrito de ofrecimiento de pruebas en la etapa de dilación probatoria, ofreció la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, con la que se pretende establecer las posibles alteraciones Muchas gracias, disculpa. Gracias, perdón. Posibles alteraciones de las documentales en cuestión, así como que las firmas dubitadas que obran en los documentos no pertenecen al puño y letra de los actores, señalando como firmas indubitadas las que obran en el referido registro de firmas de cuenta de cheques, y o aquellas de las que la parte actora estampe en presencia de los peritos por un mínimo de 3 veces. Lo que llevó a la juzgadora a considerar que la última prueba pericial ofrecida es diversa a la señalada en el escrito de la demanda. Por tanto, al no haberse perfeccionado la pericial ofrecida en el escrito de demanda y ofrecerse la segunda fuera del momento procesal oportuno, entonces, en su opinión, no procedía a su admisión. Y en cuanto a la prueba documental marcada como número 3 en el escrito de ofrecimiento y perfeccionamiento de pruebas de la parte actora para su desechamiento, se apoyó en el numeral 1061, fracción tercera, y 1378, párrafo segundo del Código de la Materia, pues consideró que no fueron exhibidas las documentales mencionadas, ni se acreditó que hayan sido solicitadas como lo requieren tales preceptos legales. En contra de lo anterior, la inconforme aduce que la ACUO, para desechar su prueba pericial, efectuó una indebida interpretación del artículo 1383 del Código de Comercio, el cual en su consideración contempla que toda prueba que sea enunciada y o propuesta dentro de los 10 días destinados para tal efecto se debe considerar presentada en tiempo y forma, es decir, en el momento procesal oportuno, que con dicha interpretación de la juzgadora se contravino el principio de legalidad, ya que sostuvo que los 10 días a que hace referencia dicho numeral se establecieron para solicitar el desahogo de las probanzas que requieren perfeccionamiento especial y por ello dicha prueba debió ofrecerse en el escrito inicial de demanda. Señala la recurrente que tal violación trascendió el resultado del fallo, ya que no se pudo desahogar la prueba idónea para demostrar la falsedad de las firmas que obran en las documentales con las que la institución bancaria pretende amparar las operaciones que aduce hechas sin su consentimiento, consistente
consistentes, entre otros, del contrato de crédito que contraviene su derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Agregan los apelantes que aún en el supuesto no reconocido de que la prueba pericial de que se trata sea diversa a la enunciada en el escrito inicial de demanda, no debe perderse de vista que la misma fue ofrecida oportunamente por haberse presentado dentro de los 10 días de ofrecimiento previstos en el numeral 1393 y 1383, que es precisamente el término concedido para tal efecto, y que tal circunstancia fue reconocida por la juez de origen, ya que éste en las primeras 4 líneas del propio auto combatido tuvo por ofrecidas en tiempo y forma las citadas probanzas, pero posteriormente declararlas no admitidas, con lo que incurrió en una incongruencia interna sin que exista razón válida de la que se pueda desprender que dicha prueba debe ofrecerse en el escrito inicial de demanda, como sí ocurre con los documentos base de la acción. Y en cuanto a la prueba documental, esencialmente argumenta que el numeral 1061, fracción tercera del Código de Comercio, prevé, entre otros, que si alguna de las partes no tuviera a su disposición o no pudiera presentar los documentos base de la acción, lo declararán ante el juez bajo protesta de decir verdad, manifestando el motivo por el que están impedidos para presentarlos, conminando al juez para ordenar al responsable de la expedición que remita dicho documento a costa del interesado, lo cual cumplieron tanto en su escrito inicial de demanda como en el cuaderno de pruebas, pues bajo protesta de decir verdad manifestaron no contar con la citada prueba, la que es indispensable para poder ofrecer las periciales en grafoscopía que permitan acreditar que no fue la demandante quien firmó el contrato de apertura de que se trata, y que esto trascendió el resultado del fallo, ya que se señaló que la institución demandada en reiteradas ocasiones se negó a proporcionar físicamente esas documentales, que ello fue soslayado por la autoridad de origen causándole agravio porque se le pretende obligar a conseguir lo imposible, exigiéndosele más requisitos de los que la ley contempla. Argumentos de los que se considera, como refirieron los recurrentes, tales violaciones procesales podrían trascender al fondo del asunto, pues al desecharle las pruebas ya analizadas se impide que las mismas se alleguen al proceso y sean consideradas para resolver. En cuanto a la prueba pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, resulta importante, ya que con la misma se pretende demostrar que las firmas que obran en los documentos que relacionó no fueron estampadas por los actores, lo cual es la razón que los llevó a promover precisamente su demanda, ya que los actores son titulares de la cuenta bancaria en la que tenían depositada la cantidad de 3.551.243 pesos con 93 centavos moneda nacional, misma de la que se hicieron disposiciones, las cuales aseguran no fueron realizadas por ellos, además de que se celebró el contrato de crédito con la institución bancaria demandada, que también refieren no fue realizado por ellos. De ahí que básicamente el resultado de la contienda depende de que se pruebe si los actores fueron quienes realizaron tal disposición monetaria o no, lo que se puede lograr verificando las firmas que contienen los documentos con los cuales se realizó tal disposición, así como la autenticidad de las firmas estampadas en el contrato de crédito referido. Y por lo que hace a la documental que se desechó, es precisamente respecto de las mismas que debía practicarse la prueba pericial referida, por lo que al no admitirse la documental tampoco podría analizarse si las firmas que obran en las mismas pertenecen a los actores, que es, como se dijo, el motivo que dio origen a la contienda judicial. En ese sentido, se considera que se cumplió con el requisito exigido por el artículo 1344 del Ordenamiento Procesal Mercantil relativo a que el recurrente debe expresar en sus agravios de qué manera la violación procesal trascendería al fondo del asunto. Así, del análisis de los agravios hechos valer por los recurrentes, se estima que los mismos resultan fundados por las razones que a continuación se exponen. Para fundar la no admisión de la citada prueba pericial, la ACUA aplicó los artículos 1378, fracción octava, y 1383 del Código de Comercio, primer numeral del que se advierte que uno de los requisitos que debe reunir la demanda es el relativo al ofrecimiento de las pruebas que el actor pretende rendir en el juicio, el cual se considera no puede ser omitido atendiendo a lo que dispone el diverso numeral 1380 del referido ordenamiento legal. Resulta obligatorio cumplir con el requerimiento que incluso si no se cumple con ello, existe la posibilidad de que el juez deseche la demanda atendiendo al texto del precitado artículo.
Ahora bien, en el presente caso se advierte que en su escrito inicial de demanda, la parte actora ofreció diversas pruebas, entre las que se encuentra la enumerada como 4, relativa a la prueba pericial en materia de documentoscópica y caligráfica, grafoscópica y grafométrica, que deberían rendir peritos en la materia pericial, con la que se pretendía acreditar las cuestiones relacionadas con las operaciones hechas desde la cuenta bancaria por la persona moral demandada. Operaciones que dijo fueron hechas sin su consentimiento y señalaron el interrogatorio que debía contestar la perito que fue nombrada en el propio apartado. Con dicho ofrecimiento, la parte actora cumplió con el requisito del numeral 1378 ya referido y en el cual la juzgadora se apoyó para desechar la prueba. En efecto, al abrirse el juicio a prueba, la hora inconforme exhibió su cuaderno de pruebas en el término de 10 días a que hace referencia el artículo 1383 del Código de Comercio, pues según certificación de la secretaria del juzgado de origen, dicho término comenzó a contar a partir del 23 de noviembre de 2020 y la parte actora presentó dicho cuaderno en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles mercantiles y de lo familiar el 1 de diciembre del mismo año. En el referido cuaderno de pruebas, nuevamente se ofreció con el número 4 la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía, a fin de establecer la posible alteración de los documentos en cuestión, así como que las firmas dubitadas que obran en dicha prueba documentales no pertenecen al puño y letra de los actores, que con dicho dictamen se pretendía acreditar las cuestiones relacionadas con las operaciones hechas desde su cuenta bancaria, ya referida por la persona moral demandada. Operaciones que dijo fueron hechas sin su consentimiento, y se asentó en el interrogatorio que debía contestar el perito que señalaron, mismo que se advierte esencialmente en los mismos términos que se expusieron en el escrito de demanda. En el propio cuaderno de pruebas se señalaron como firmas indubitadas las que obran en el registro de firmas de cuenta de cheques debajo de la leyenda firmas autorizadas, las que deberían confrontarse con los originales de los documentos ofrecidos como prueba número 3, como fue señalado en la demanda. Adicionalmente se señalaron como firmas indubitables las de los suscriptores del documento que estampen de su puño y letra por un mínimo de 3 veces en presencia de los peritos nombrados por las partes. Así, de la confrontación del escrito de demanda con el cuaderno de prueba exhibido por la parte actora, se advierte que, contrario a lo determinado por la juzgadora de primera instancia, los ahora recurrentes sí cumplieron con las formalidades exigidas para el ofrecimiento de la prueba pericial, pues se advierte que la mencionada en la demanda se trata de la misma que se ofreció en el cuaderno de pruebas, no obstante que no se puso de la denominación exacta, esto es, el cuaderno de pruebas únicamente se ofreció la pericial en documentoscopía y grafoscopía, por lo que se omitió la caligráfica y grafométrica. Sin embargo, ello no implica que se trate de una nueva pericial, sino de la misma. En efecto, pretender que por no mencionarse exactamente como se ofreció en la demanda, esta es diferente, sería incurrir en rigorismos innecesarios que harían obligatorio el derecho a la tutela judicial efectiva contemplados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. Máxime que de ambos escritos se advierte que lo que se pretende es probar que los actores no firmaron los documentos a que hicieron referencia en sus respectivos escritos y que derivaron de las operaciones realizadas de la cuenta bancaria mencionada, por lo que se insiste la pericial de mérito en el cuaderno de pruebas ni se trata de una nueva pericial ni pretende reformular la ofrecida en su demanda. Ahora bien, el artículo 1253 del Código de Comercio señala los términos en que se propondrá la prueba pericial y en qué momento, que lo es dentro del término del ofrecimiento de pruebas, y en la fracción primera expone textualmente lo siguiente. 1. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba, los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal la prueba con los hechos controvertidos. De ahí que de una interpretación integral y armónica de los numerales 1378, 1253 y 1383 del citado ordenamiento legal se puede válidamente determinar que aunque se requiere que las pruebas se ofrezcan en el escrito de demanda, ello no implica que cada una de ellas deba cubrir todas las exigencias en ese momento procesal. De manera particular, la prueba pericial
sino que para ello se encuentra la etapa probatoria de 40 días. Específicamente el término de ofrecimiento de pruebas, que es en el que se tiene que señalar con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual debe practicarse la prueba, los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. De ahí que tampoco sea un impedimento para la admisión de la prueba la circunstancia de que en el cuaderno relativo se hayan señalado como firmas indubitadas, además de las que obran en el registro de firmas de cuenta de cheques, debajo de la leyenda firmas autorizadas, aquellas que los actores estampen en presencia de los peritos por un mínimo de 3 veces. Por otra parte, en cuanto a la prueba documental privada marcada como número 3 en el escrito de ofrecimiento y perfeccionamiento de pruebas de la parte actora, sirvieron de fundamento para no admitirla los artículos 1061, fracción tercera y 1378, párrafo segundo del Código de Comercio. Del contenido de dichos preceptos legales se desprende la obligación genérica para las partes de presentar con sus escritos de demanda y contestación, según sea el caso, los documentos que tengan en su poder y que sirvan para acreditar los hechos ahí expuestos, y de manera estricta establecen la obligación de anexar al escrito de demanda o contestación los documentos en poder de las partes en que se fundan las acciones o excepciones, según sea el caso. Sin embargo, tal regla tiene excepciones como son las siguientes. Uno, si dichos documentos no estuvieran en poder de las partes, deberán anexar a sus escritos respectivos copia simple de la solicitud de expedición de copia certificada de ellos, selladas por el archivo, protocolo, dependencia o lugar que se encuentren sus originales. Y 2, en caso de que las partes no tuvieran a su disposición dichos documentos, deben manifestar bajo protesta de decir verdad las causas por las cuales no estuvieron en la aptitud de anexarlos a sus escritos de demanda o contestación, a efecto del que el juez ordene a costa del interesado su expedición al responsable de ello. Asimismo, se precisa que serán admitidos con posterioridad los documentos que les sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que se generaron con fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asegure que no tenía conocimiento de ellos, y que con las salvedades establecidas tampoco se recibirá la prueba documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace mención de la misma para el efecto de que oportunamente sea recibida. Así, en tales disposiciones normativas, se analizan todos los supuestos que se pueden dar en torno a la prueba documental. En el presente caso se advierte que los actores, al presentar su demanda, en el apartado de pruebas enumeraron como 3 la relativa a documental privada, consistente en el original del contrato de fecha 8 de abril del año 2013, así como el original de los documentos denominados comprobante de operación, confirmación de operación, así como del documento denominado registro de firmas de cuentas de cheques, que supuestamente sustentan las operaciones desconocidas por los suscritos relativos a la cuenta número 60-55092-389-7, cierre de cita. En la misma se señaló textualmente lo siguiente: al respecto nos permitimos señalar bajo protesta de decir verdad que no contamos con la presente prueba documental, toda vez que la institución bancaria demandada en reiteradas ocasiones se ha negado a proporcionarnos físicamente. De lo anterior se advierte que la parte actora cumplió con la exigencia de ofrecer dicha documental en su escrito de demanda y de mencionar bajo protesta de decir verdad que no la exhibía en ese momento, porque a pesar de haberla solicitado a la institución bancaria demandada no se las habían proporcionado, lo cual reiteró en su cuaderno de pruebas en la etapa probatoria. Con ello cumplió el requisito que exigen los numerales antes referidos, pues si bien el propio artículo 1061, fracción tercera del ordenamiento procesal mercantil, señala que cuando el actor carezca de algún documento deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales,
Ello es únicamente en el caso de que tales documentos se encuentren en archivos, protocolos o dependencias públicas y no a los que estén en poder de organismos públicos y de particulares, pues estos podrían impedir que el interesado allegue su prueba al proceso, ya que dependería de la voluntad del particular que tiene en su poder el documento recibir el escrito por medio del cual se hace la solicitud, y bastaría que se negara a recibirlo para que impidiera al oferente de la prueba aportar la copia simple sellada de la solicitud indicada, lo que podría afectar injustificadamente las cargas probatorias en el procedimiento, por lo que al encontrarse los documentos de qué se trata en poder de la parte demandada, la cual se trata de un particular, institución bancaria, entonces la parte actora no se encuentra obligada a presentar el documento que acredita haber solicitado su expedición, sino basta con la mención bajo protesta de decir verdad de que no cuenta con tales documentos para que la juzgadora los requiera directamente a la institución de crédito, por lo que debió admitir la prueba documental en estudio. Lo anterior, así lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 112/2018, de la cual derivó la jurisprudencia de la 10ª época, libro 61, diciembre de 2018, tomo 1, publicado en la página 214 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro Documentos en el juicio mercantil, la carga procesal de exhibir la copia sellada de su solicitud prevista en el artículo 1061, fracción tercera del Código de Comercio, solo se refiere a las existentes en archivos, protocolos o dependencias públicas. Razones: las anteriores por las que se considera que la ACON incurrió en la referida violación procesal. En las relatadas consideraciones, ante lo esencialmente fundado de los agravios expresados por la parte recurrente, señoras magistradas, con fundamento en los artículos 1203, 1205, 1253, 1254, 1336 y 1344 del Código de Comercio, lo que procede y se propone es dejar insubsistente y sin efecto legal la sentencia definitiva del 7 de junio de 2022, dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario mercantil 1387, promovido por la parte recurrente en contra de una persona moral, institución bancaria, y ordenar el procedimiento de primera instancia a partir de la parte conducente del auto de 20 de enero de 2021, a fin de que la jueza natural, atendiendo a lo dispuesto en la parte considerativa de lo propuesto, se pronuncie sobre la prueba documental ofrecida por la parte actora marcada en su cuaderno de pruebas con el número 3 y antes de pronunciarse con relación a la admisión o no exclusivamente de la prueba pericial que la hora recurrente enumeró como 4 en el mencionado escrito, realice el trámite que establece el artículo 1254 del Código de Comercio para posteriormente continuar con el procedimiento, por el proceso hasta el dictado de una nueva sentencia. Muchas gracias, señoras magistradas. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. En mi caso, magistrada presidenta, ningún comentario y considero estar en condiciones ya para ejercer mi voto en este asunto. De la misma manera, coincido, señora magistrada, de que estamos entonces en aptitud de proceder a la votación, para lo cual pido al señor secretario proceda. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada oponente. Señora magistrada primera, Ingrid Peredo Cárdenas. A favor de lo propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro Juan Magaña. A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal, por unanimidad de votos, determina en el toca 267, diagonal 2022, determina dejar insubsistente y sin efecto legal la sentencia definitiva de 7 de junio de 2022, dictada por la jueza tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio
ordinario mercantil con número 1387, diagonal 2019, y ordena reponer el procedimiento en el citado juicio ordinario mercantil del índice del propio Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a partir de la parte conducente del auto de 20 de enero de 2021, a fin de que la juez natural, atendiendo a lo dispuesto en la parte considerativa de la resolución que se acaba de aprobar, se pronuncie sobre la prueba documental ofrecida por la parte actora, marcada en su cuaderno de pruebas con el número 3, y antes de pronunciarse con relación a la admisión o no exclusivamente de la prueba pericial, que la hora recurrente enumeró como 4 en el citado escrito, realice el trámite que establece el artículo 1254 del Código de Comercio y posteriormente continuar con el proceso hasta el dictado de una nueva sentencia. A continuación, señores magistrados, pongo a consideración la propuesta de resolución en el TOCA 25, diagonal 2023. El asunto deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 277, diagonal 2022, promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y en el que la demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el proyecto se precisa que la demandada no expresa motivo legal que sustente su defensa, ya que por una parte fundamenta la excepción en comento en el artículo 1403, fracción primera del Código de Comercio, fracción que se refiere a la falsedad del título o del contrato contenido en él, y por otra refiere que la demanda no cumple con lo dispuesto en el artículo 1061 del Código de Comercio, cuestiones que se califican de inatendibles. Ello en virtud de que la falsedad del título o del contrato contenido en él, a que se refiere la fracción primera del artículo 1403 del ordenamiento mercantil acabado de señalar, atañe al fondo del asunto y su estudio corresponderá a la juez de primera instancia al dictar el fallo definitivo, y lo relativo a los documentos que deben acompañarse al primer escrito versa sobre diverso tópico que tampoco guarda relación con los aspectos objetos de estudio para determinar la competencia o incompetencia de una autoridad jurisdiccional. No obstante, lo anterior, atendiendo la importancia que reviste la excepción de incompetencia en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el proyecto se procede a su análisis a fin de salvaguardar el debido proceso. Y para determinar si la juez de origen se encuentra facultada para actuar en la forma en que lo hace, se atiende la competencia de dicha autoridad de acuerdo con los criterios de materia, de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. Cuestiones que se puntualiza atañen a la competencia objetiva consistente en la suma de facultades que la ley otorga a la autoridad para ejercer sus funciones, y se van analizando uno a uno tales criterios. Así, se señala que el proyecto por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica, que por razón de la materia se permite determinar cuándo un litigio debe de ser del conocimiento de los tribunales administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales, con la finalidad de lograr la mejor impartición de justicia. Y en tal orden de ideas, se señala que en el caso en cuestión, el juicio del que dimana el TOCA se trata de un asunto mercantil, específicamente un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré, identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo 1, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial,
por lo que la controversia que se suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en los numerales 1, 4, 75, fracción vigésima, 1063 y 1391 del Código de Comercio y 1 y 5 de la referida ley. Y en tal sentido, el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. También se destaca que el artículo 104, fracción segundo constitucional, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Por lo que siendo el caso que en dicho asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirmó atendiendo al hecho de que las partes del juicio son particulares y no representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, entonces pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Y se recalcó que la facultad para elegir al órgano jurisdiccional que debe conocer el asunto es exclusiva del actor y no del demandado, tal como dispone el precepto constitucional antes referido. Así también se invocó el criterio sostenido por la primera sala del más alto tribunal en la tesis con número de registro digital 164576 con el rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, cuyos demás datos y contenido serán transcritos en la resolución en caso de ser aprobada. Después, para resolver lo concerniente al criterio de territorio, se precisó el contenido de los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, que contienen las reglas de competencia que rigen en materia mercantil, numerales que de igual manera se transcribieron en el proyecto. De dicho articulado se obtuvo que, por regla general, es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa. Y que, cuando no exista dicha sumisión expresa o tácita a que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe atenderse el orden establecido en el artículo 1104 del propio ordenamiento legal. Posteriormente se examinó el documento basal que en calidad de copia fotostática certificada obra en los autos del TOCA a la luz de tales preceptos y se resaltó que en la cambial no existe sumisión expresa del asignante del título a tribunal alguno por no consignarse en el documento que, para el caso de controversia, se someta a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esa figura jurídica. Que tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del propio ordenamiento. Tan es así que la demandada opuso la excepción de incompetencia ahí analizada. En tal virtud, se acudió al examen de las reglas previstas en el artículo 1104, respetando la prelación establecida en dicho precepto, advirtiéndose del pagaré basal que en este no aparece designación alguna por parte de la deudora del lugar en el que debiera ser requerida judicialmente de pago, por lo que resulta claro que no se está en el caso de la fracción primera del artículo 1104. Y al analizar si se trataba de la fracción segunda del propio dispositivo, se advirtió de tal instrumento que el excepcionista señaló la ciudad de Mérida, Yucatán, como lugar para el cumplimiento de la obligación contenida en dicho título de crédito, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del referido artículo 1104, en cuanto existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, y en mérito de ello se arribó a la conclusión que resulta competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en dicha ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto al grado, se precisó que el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara define el vocablo grado como cada una de las instancias en que se divide el proceso,
primera instancia como la etapa del proceso que va desde la demanda hasta la primera sentencia definitiva que sobre ella se dicte, y segunda instancia como el periodo o fase de un proceso dedicado a la reconsideración de una resolución judicial apelable realizada por un tribunal jerárquicamente superior a aquel de que procede. En tal sentido, se discernió que en el juicio del que deriva el toca en el que se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, es a un juzgador de primer grado o primera instancia, acuo, a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto. Y se citó como fundamento el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que establece en lo conducente que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos y demás procedimientos que en dicho numeral se señalan. Y por lo que toca a la cuantía, se afirmó que se surte a favor de un juez mercantil de primera instancia, pues en el asunto de origen, que es de índole mercantil, se reclama como monto del adeudo principal la suma de 350,000 pesos moneda nacional, y en términos del artículo 112 antes citado, el juez mercantil conoce, tal y como señala la fracción primera, la parte conducente, de los contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos. Y que más en específico, se surta a favor de un juez mercantil del sistema tradicional, pues la suerte principal reclamada por 350,000 pesos moneda nacional no encuadra en el supuesto que establece el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio en concatenación con el 1339 del propio ordenamiento para que el juicio fuera tramitado en la vía oral. Asimismo, en el proyecto se transcribieron en lo conducente dichos numerales con los montos actualizados a la fecha de presentación de la demanda. Por todo lo relatado, en el proyecto se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, ya referido, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, por conducto de su endosatario en procuración, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, y que la citada oficialía de partes, en cumplimiento a lo que establecen los numerales 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo que establece el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdiccional, preciso, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General EX 07-11033103 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es por ello que se advierte que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y el monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Se citó como apoyo, además de los numerales citados, el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que al igual se transcribe en el proyecto, así como la jurisprudencia con número de registro 196590, con rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, la que se señaló que se aplica por analogía. También se determinó que no procedía imponerle a la excepcionista la multisanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones
contenidas en el TOCA en el que se actúa, no se advertían elementos que hicieran deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se hubiera opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, o con mala fe, pues si bien la demandada no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, esta situación no era suficiente para tener por probadas las circunstancias antes enunciadas. Es por ello, señores magistrados, que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil en comento. Habiéndose escuchado la propuesta del proyecto de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación o si se estima suficientemente analizado. En mi caso, magistrada presidenta, lo considero suficientemente analizado y me encuentro en disposición ya de votar el asunto. Suficientemente analizado, señora magistrada presidenta. Muchas gracias. Entonces pido al señor secretario proceda a solicitar a ese tribunal la votación. Atento listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrada primera, Ingrid Peredo Cárdenas. Con el sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. Con el sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto presentado en el TOCA, el proyecto de resolución presentado en el TOCA 25/2023 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 277/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la excepcionista. Tomando en consideración que en autos del TOCA 13/2023 obra la excusa de la señora magistrada primera, Ingrid Peredo Cárdenas, así como la designación del magistrado tercero de la Sala Colegiada Civil y Familiar, licenciado en Derecho Alberto Salún Ventre, como integrante de esta Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral para conocer y resolver el citado asunto, a continuación se decreta un receso a fin de que el señor magistrado Salún Ventre se integre a esta sesión. Se levanta el receso decretado y se incorpora a esta sesión el señor magistrado Alberto Salún Ventre, magistrado tercero de la Sala Colegiada Civil y Familiar, por lo que esta Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral queda integrada con el licenciado en Derecho Alberto Salún Ventre en funciones de magistrado primero de esta sala por excusa de la titular y por los licenciados en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez y la de la voz Leticia del Socorro Cobán Magaña, magistrados segundo y tercera de esta sala respectivamente, y se procede a continuar con la presente sesión. Por lo tal, pido al señor secretario de la cuenta respectiva. Asuntos de materia mercantil, ponencia tercera. 3/2023. Señores magistrados, se pone a consideración el proyecto de resolución en el TOCA 13/2023 y se señala que el presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 748/2022 promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración
ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden, por un lado, la citada persona moral y en el que uno de los demandados, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista señala como hechos constitutivos de su defensa, por una parte, el que al tener los demandados su domicilio dentro de la jurisdicción y competencia de Junucumá, mismo lugar en el que fueron suscritos los pagarés, que es claro y manifiesto que la competencia del juez que debe conocer del asunto es el juez con residencia en Junucumá, Yucatán, a más que al momento de la suscripción de los títulos acordaron que en caso de controversia judicial se someterían a la competencia y jurisdicción de un juez mixto en el estado de Yucatán con residencia en la ciudad de Junucumá, Yucatán. Y por otra, que el demandado no debe cantidad alguna en concepto de capital y de interés moratorio. Esta última cuestión se califica de inatendible bajo el argumento de que versa sobre un tópico que no guarda relación con los aspectos objeto de estudio para determinar la competencia o incompetencia de una autoridad jurisdiccional, sino que atañe al fondo del asunto y como tal deberá ser analizada por la ACU al dictar el fallo definitivo. En el proyecto se considera que las afirmaciones del excepcionista en el sentido de que vive en Junucumá, Yucatán, y que hubo un acuerdo verbal con su contraria, de que en caso de controversia judicial se someterían a la competencia y jurisdicción de un juez mixto en el estado de Yucatán, en nada controvierten la competencia de la juez de primer grado para conocer del juicio de origen, ya que por una parte el oponente no acreditó con prueba alguna, como le exige el artículo 1194 del Código de Comercio, la existencia de ese acuerdo verbal con la parte actora del juicio de que en caso de controversia judicial se sometería a la competencia y jurisdicción de un juez mixto en el estado de Yucatán con residencia en la ciudad de Junucumá, Yucatán. Y se precisa que aún en el supuesto sin conceder el excepcionista hubiese celebrado con la actora ese acuerdo que invoca, tal pacto no cobraría aplicación en dicho asunto, pues hay que tener presente que no existe juez mixto con residencia y jurisdicción en la localidad de Junucumá. Así, se puntualiza que el municipio de Junucumá junto con el municipio de Mérida y el de Ucú pertenecen al primer departamento judicial del estado con cabecera en la ciudad de Mérida, como se encuentra determinado en el Acuerdo General número X07, diagonal 110331, diagonal 03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, y que en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte en lo que interesa que la cabecera del primer departamento judicial es la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los municipios de Mérida, Junucumá y Ucú, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucumá y Ucú y conocen en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción, por lo que es dable concluir que los jueces de primera instancia con residencia en la ciudad de Mérida son quienes tienen jurisdicción territorial en el ya tanto citado municipio de Junucumá, donde viven el excepcionista y su codemandado. Seguidamente, en el proyecto, considerando que los documentos que sirven de sustento al juicio de origen se tratan de pagarés, los cuales se encuentran regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles que se señalan en el artículo 2 de la citada ley especial, se razonó que el conocimiento de dicho juicio sustentado en tales documentos debe estar a cargo de un juez especializado en materia mercantil. De igual forma, tomando en cuenta que de los pagarés que ofreció el excepcionista como prueba de su parte en relación con la excepción a estudio, se advierte que los suscriptores señalaron como lugar para realizar el pago de los importes que cada título consigna y demás prestaciones que en los mismos se indican, precisamente la ciudad de Mérida, Yucatán, y no en Junucumá, Yucatán, como aseveró el excepcionista, que dicha situación actualiza el supuesto a que se contrae el artículo 1104 del Código de Comercio, su fracción segunda, en el que establece
que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente para conocer del asunto el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, puesto que en los pagarés existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en tales documentos, siendo este la ciudad de Mérida, Yucatán. Que el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción segunda, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. Que el actor del juicio de que se trata, una persona moral, por conducto de su endosatario en procuración, en ejercicio del derecho que le concede el numeral antes invocado, para elegir el fuero del órgano jurisdiccional a quien compete conocer del negocio, en aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, eligió un juez del orden común para conocer de dicho asunto, lo que es evidente por cuanto presentó su escrito de promoción de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial, y que la citada oficialía de partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del referido primer departamento judicial para la substanciación del juicio de que se trata, órgano que tiene jurisdicción, además de en la ciudad de Mérida y del municipio de Ucú, en Junucmá, Yucatán, como establece el acuerdo general ya invocado, por lo que es dable concluir que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. También en el proyecto se cita como apoyo la jurisprudencia con número de registro digital 2017-731 con el rubro competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil, se surte en favor del juez elegido por el tenedor del título de entre los lugares señalados, identificados y ubicados dentro del territorio nacional, para requerir judicialmente al deudor o para el cumplimiento de la obligación cambiaria, de acuerdo con la prelación establecida en el artículo 1104 del Código de Comercio, cuyos demás datos de identificación y contenido serán transcritos en la resolución en caso de ser aprobada la misma. También se citó la jurisprudencia con número de registro 196590, aplicable por analogía con el rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, y también se señala que los demás datos de identificación de la referida jurisprudencia, así como su contenido, se transcribirán en la resolución en caso de ser aprobada la misma. Asimismo, en el proyecto se señaló que no procedía a imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria establecidos en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advertían elementos que hicieran deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se hubiera opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Que si bien es cierto que el demandado no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, esa situación no era suficiente para tener por probadas las circunstancias antes referidas. Es por ello, señores magistrados, que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por uno de los demandados en el juicio ejecutivo mercantil en comento.
Habiéndose presentado el proyecto de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe alguna observación o comentario respecto del contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Señor magistrado Salom. Ninguno, magistrada. Gracias. Señor magistrado. Por mi parte, de la misma manera, se considera suficientemente analizado y en condiciones para votar el mismo. Gracias, señor magistrado presidente. Gracias. Entonces pido al señor secretario se sirva a solicitar a este tribunal el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Magistrado Alberto Salum, 20 funciones de magistrado primero, por excusa de la titular. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado tercero, ¿tiene su coro como Magaña? A favor del sentido que se propone. Señora magistrada presidenta, informo el sentido de la votación, que lo es de 3 votos a favor del mismo. Este tribunal aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución presentado en el TOCA 13/2023 y determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 748/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra del citado excepcionista. Habiéndose agotados los asuntos listados, siendo las 12:54, se declara cerrada la presente sesión.